Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestros temas de hoy, lunes 10 de abril. Hoy sola, mi compañero no está. Le vamos a mandar un saludo grande, seguramente nos debe estar mirando por televisión. Le dedicamos un deseo de pronta mejoría para que lo tengamos con nosotros la semana que viene. Así es que, bueno, aquí estará Carlos Barros compartiendo con nosotros. No vamos a indagar si ha sido exceso de chocolate o de qué, pero bueno, ha tenido un malestar y eso ha motivado que hoy no nos esté acompañando. Pero seguramente va a estar a través de la tele y criticando como debe ser para todo comunicador. Bueno, hoy un programa muy especial porque hoy es nada menos que el Día del Investigador y la Investigadora Científica. Y sucede algo muy importante para esta universidad en el día de hoy. Y también tenemos la presencia de un investigador y una investigadora para hablar de temas que son de muchísima actualidad y yo estoy segura que les va a interesar. Pero primero les cuento la noticia. Esta tarde, a las 5 de la tarde, la Academia Nacional de Ciencias, con sede en Buenos Aires, va a designar como académica correspondiente a la doctora Patricia Sinner. La doctora Patricia Sinner, además de una querida amiga de Sama y de los órganos de comunicación de la Universidad Nacional de San Juan, es una investigadora muy destacada, perteneciente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, que ha dedicado su vida a los estudios patrísticos. Bueno, en una nota que le hicimos la semana pasada, la llamamos justamente para felicitarla. Ella nos contaba la importancia que tienen los estudios patrísticos, que son los estudios de los primeros 7 siglos posteriores al nacimiento de Jesús, ¿no? Y cómo eso influye no solo en el pensamiento actual, en cuestiones de género, en el conocimiento de la antigüedad tardía y demás que ella ha estudiado, y precisamente su conferencia de esta tarde a las 5 de la tarde va a ser sobre eso. Así es que, bueno, vaya nuestra felicitación en este día tan particular para la doctora Patricia Sinner. La entrevista completa la pueden ver en la página web de la Universidad Nacional de San Juan, que es www.unsj.edu.ar. Y ahora voy a presentar a mis invitados de hoy, dos viejos conocidos, no solo de Sama, sino también míos. Ellos son Cecilia Apaldetti y Daniel Patiño. Bueno, ni vamos a hablar de los currículum que tienen, porque la verdad que son extensos y eso también es una alegría para nosotros. Ante todo, feliz día de la investigadora y el investigador. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, esta es una fecha bastante particular para ustedes y para todas las personas que hacen investigación en la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo los toma a ustedes esta fecha? Bueno, empiezo. Bueno, para mí particularmente, además del orgullo que me produce ser parte de la comunidad científica sanjuanina y nacional, creo que es un día importante para rememorar, no solo por a quién está dedicada la fecha, que es el creador de CONICET, el premio Nobel, el primer premio Nobel argentino, sino que, que la ciencia siga dando que hablar, es una buena señal, me parece. Así que, bueno, siempre apoyando y hablando de ciencia, porque, bueno, creo que es lo que transforma las sociedades, entonces me parece importante que hoy hablemos de ciencia. Daniel, ¿has recibido muchas felicitaciones en el día de hoy? Sí, bastante. También un orgullo y realmente un honor pertenecer a la Universidad Nacional de San Juan, haciendo investigación y en el caso nuestro en un campo del conocimiento que hoy día está, digamos, de punta o un campo de conocimiento que todo el mundo está hablando, que es la inteligencia artificial, y un poco contento porque después de 30 años trabajando en esa área de conocimiento hoy día puede ver plasmado uno
los resultados y el aporte insignificante o significante que hayamos hecho en esa área y hoy día se esté discutiendo a nivel mundial una tecnología tan disruptiva como esta, como la inteligencia artificial. Seguro. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero antes yo les quería contar que durante todo el transcurso del año 2020, todo lo que fue la época más dura de la pandemia, donde una de las peores cosas que nos podía pasar era no tener información, no saber qué era lo que estaba pasando en realidad, Daniel Patiño y su equipo de trabajo nos mantuvieron informados a los periodistas sobre todo aquello que tenía que ver con los números de la pandemia, ¿no? Cómo iba evolucionando el COVID-19 en el mundo, en la Argentina, también aquí en San Juan, y también permitía hacer un pronóstico de para dónde íbamos, de cómo nos teníamos que manejar y demás. Y fue un aporte muy importante y creo yo una muestra clara de lo que la ciencia puede hacer por la sociedad. Porque bueno, en aquellos mensajes casi a diario que Daniel nos hacía llegar vía WhatsApp, estaba el derrotero que iba teniendo la pandemia, Daniel, ¿no? Sí, para nosotros fue realmente sorprendente, me acuerdo, en cómo íbamos construyendo el modelo matemático de cómo se iba propagando esta enfermedad en nuestras poblaciones, inclusive en Argentina, y pudimos decir un pronóstico que fue un día viernes, o sea, fue el día miércoles, que dijimos que se podía producir el pico de Omicron, que fue la primera ola de Omicron, el 13 de enero del 2022. Y nos hicieron una nota y nosotros no nos arriesgamos a decir, pero en la nota apareció que iba a ser ese día. Y efectivamente fue el pico de Omicron de esa primera ola en Argentina el día 13 de enero. Así que bueno, como con una cierta satisfacción de que lo que estábamos haciendo realmente tenía su validez en los números y en los registros que iba llevando el mismo gobierno también. Así que no, fue realmente un trabajo lindo y creo que fue una contribución de la ciencia, no solamente de nosotros, porque estábamos en contacto con el exterior, con Estados Unidos, con Europa, y de alguna manera compartiendo los resultados y ver que esa satisfacción de que podíamos estar par a par con aquellos colegas de los países centrales. Seguro, seguro. A los periodistas nos resultó de suma utilidad esa información en momentos donde estábamos bombardeados por información, pero la verdad no sabíamos a quién creerle. Era esa la duda. Bueno, y Cecilia, si bien es bióloga, esa es tu formación de base, Cecilia, sí, ¿no? Así es. Te has dedicado a estudiar la vida allá atrás, Claro, ¿no? la Hace biología mucho. del pasado, exacto. Bueno, sí. contanos un poquito para quienes no te conocen, por dónde fue tu trayectoria. Bueno, nosotros en la pandemia poco tuvimos que ver, más que hacer divulgación científica referida al pasado, que es algo que hago también, además de hacer ciencia, hago divulgación. Y sí, estudio la vida en el pasado, los fósiles de San Juan, que, bueno, que son conocidos a nivel mundial. La verdad que tenemos, siempre digo, en la provincia un yacimiento fosilífero en toda la provincia, que no solamente es relevante en la provincia, en el país, sino en el mundo. Entre los yacimientos más importantes que tenemos en San Juan está Ischigualasto, ahora la zona nueva que estamos explorando, que es en Maralles, donde salen fósiles de una edad, de un momento, que es el Triásico, que se conoce muy poco en el mundo. Y bueno, acá en San Juan tenemos no solo amplios yacimientos, sino fósiles con una calidad de preservación casi espectacular, te diría. Y que seguramente vamos a estar teniendo información a corto plazo, Pronto. mediano plazo, pronto. Espero que pronto, sí, viste, los tiempos de publicaciones científicas por ahí son más largos de los que quisiéramos. Pero bueno, sí, hemos encarado varios trabajos de fauna nueva de la provincia. Así que, bueno, esperemos que podamos publicarlo este año. Bueno, pero si algo tienen en común Daniel y Patricia, que aunque ustedes no lo crean, se acaban de conocer personalmente aquí en el estudio Mónica Coca del Canal Sama, es el desafío de comunicar la ciencia. ¿Cómo es eso? Porque eso te ha valido también
una distinción bastante reciente. Sí, sí, igual quería comentar que recién cuando saludé a Daniel, digo, él es famoso porque, bueno, desde la pandemia que lo seguimos y siempre, bueno, esta es información del grupo de Daniel Patiño, así que también agradezco su trabajo y el de su equipo, que fue tan importante para la provincia. Y bueno, y respecto a la divulgación que yo hago, que también es muy diferente a la que hace su equipo, yo trabajo mensualmente en una columna de un programa de divulgación científica de la TV pública que se llama La Liga de la Ciencia, donde me encargo de la columna de paleontología. Y bueno, no solo hablo de los fósiles de San Juan porque bueno, es un canal nacional, sino que hacemos mucho hincapié en la paleontología de la Argentina, de todo el país. Así que bueno, ese es el trabajo más fuerte que estoy haciendo. Acá con Sama hacemos trabajos bastante seguidos de divulgación también, y ojalá que sean muchos más. Y bueno, y eso sí, me valió un premio de divulgación el año pasado, donde tuve la oportunidad de viajar a Francia por 3 semanas con la otra ganadora, que era una ingeniera química que también hace divulgación. Y bueno, tuvimos la experiencia de visitar diferentes institutos de Francia y universidades donde hacen divulgación científica, y bueno, tuvimos la experiencia para traer ideas y poder aplicar cosas acá. Bueno, ahí está, ahí quería llegar, porque para los dos, ¿no? Para los que venimos haciendo comunicación de la ciencia desde hace muchos años, cuando no era tan sencillo entrar a los laboratorios, a los gabinetes de investigación, hablar con un investigador era como bastante difícil. Bueno, actualizarnos, perfeccionarnos, aprender sobre lo que era la comunicación de la ciencia o el periodismo científico, como se dio en llamar en algún momento, bueno, era todo un desafío, sobre todo porque no era común que los investigadores y las investigadoras quisieran comunicar. Eso se ha revertido y es fantástico, porque bueno, no todos los investigadores ni todas las investigadoras tienen la obligación de ser buenos comunicadores, pero sí tal vez de acercarse a un profesional de la comunicación que les va a ayudar a transmitir lo que quieren contar, ¿no? Y el conocimiento, el acceso al conocimiento sigue siendo un derecho humano, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo en particular, bueno, creo que es así. La ciencia se tiene que divulgar, la sociedad, los sectores productivos tienen que saber qué estamos haciendo, cuáles son nuestras visiones, cuáles son esos escenarios futuros de corto o mediano plazo para que ellos puedan también planificar su producción y socialmente también para poder evolucionar. Y en el caso nuestro tomamos la decisión, por ejemplo, de armar grupos con todos los periodistas nacionales y provinciales para poder hacer la divulgación de lo que estábamos haciendo. O sea, no tenía sentido de hacer todo este trabajo simplemente para nosotros o para un paper, para un trabajo en una revista, sino compartirla con la sociedad en tiempo real de lo que íbamos haciendo. Tuvimos la chance también de participar en varios seminarios con la Academia Nacional de Ciencia, específicamente apuntando a este tipo de tecnologías, de cómo podíamos ir, la ciencia de datos, cómo podíamos ir registrando digamos, en tiempo real, cómo se iba propagando, los picos, los baches, todo este tipo de cosas que pasó en el COVID. Así que en ese sentido también hemos buscado en esta modernidad también la posibilidad de difundir nuestros conocimientos en forma más masiva a través de las redes sociales. Por eso usamos WhatsApp e Instagram y todo lo que podemos para poder llegar a la gente común, que es la que le tiene que importar y de alguna manera para que también sepa lo que se hace en las universidades, en los laboratorios, en estos lugares que parece ser que están muy alejados de la realidad, pero que realmente no es así. Daniel, y en base a tu experiencia y tus investigaciones, ¿es para estar preocupados con este tema de la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde tenemos que tener un poco de miedo? Claro, bueno, nosotros estamos muy contentos y fascinados porque nuestros modelos o los modelos que se van desarrollando los manejamos, tenemos los códigos, pero por otro lado también hay una preocupación en la comunidad científica nuestra porque no se han realizado los protocolos necesarios para lanzar un producto al mercado como es trabajar con inteligencia artificial en forma masiva, sobre todo en los medios
masivos en redes sociales. Y lo vemos con un poco de preocupación justamente porque se ha adelantado por lo menos unos 2 o 3 años de haber salido un producto en donde tuviese, por ejemplo, una legislación, porque hay vacíos legales en estos momentos, y claro, preocupa porque esta máquina, inclusive hasta a nosotros nos ha sorprendido, porque se autopercibe ella persona, que piensa, que tiene conciencia y que es perfectamente poder responder a una pregunta en forma coherente como lo hace un ser humano. Entonces, bueno, ahí viene lo que habíamos hablado previamente a este espacio, que era la intencionalidad. ¿Con qué intencionalidad nosotros vamos a generar información, por ejemplo? Puede ser mucha información falsa a través de videos, imágenes, y lo que ha parado un poco la situación en algunos países, como por ejemplo en Italia y Francia, que lo está estudiando, es que la máquina también ha podido acceder a datos personales de las personas, como tarjeta de crédito, número de tarjeta de crédito, con lo cual lo pone, digamos, a uno en alerta. Nosotros decimos que esto es muy importante porque el avance que va a producir es un antes y un después, como lo fue la máquina de vapor en la revolución industrial. Acá hay una revolución más que industrial, cognitiva, decimos nosotros. Pero claro, hay que tener cuidado porque está en las manos prácticamente de muchos grupos de investigación en el mundo. Hay empresas poderosas que ya lo han puesto en el mercado sin la previa legislación y bueno, no sabemos con qué intencionalidad se puede empezar a manejar toda la información que pueda producir estas máquinas. Bueno, ojalá cuando se trabaje en una legislación se consulte a los científicos, ¿no? Que son los que pueden percibir mejor que nadie este riesgo potencial o lo que puede acarrear. Claro, lo que pasa es que, como siempre decimos, las investigaciones van adelante y las legislaciones van atrás. Y los gobiernos, muchos gobiernos no lo tienen en la agenda de su política social. Yo creo que nadie lo tenía en la agenda, nos ha tomado de sorpresa. En el 2019 ya había una reunión de expertos a nivel mundial en el Consenso de Beijing donde se planteó el tema en donde la importancia de, por ejemplo, introducir esta tecnología dentro de los sistemas educativos, por ejemplo, es prioridad para la UNESCO y para las Naciones Unidas. Pero claro, ha sorprendido que fue lanzado al mercado una tecnología de este tipo que no sabemos con qué alcance va a tener, pero nosotros decimos siempre que cuando empiece a tocar los bolsillos de los estados o de las personas es cuando realmente se la va a tomar en serio, y que de hecho Italia ya la suspendió. Bien. Suspendió esta tecnología y bueno, y seguramente Europa irá en ese mismo camino, no sabemos, pero sí, con preocupación en algunos aspectos, en esos aspectos. Ahora, los beneficios que nos puede traer es impresionante, realmente. ¿Cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, nos facilita, podemos tener un profesor asistente al lado nuestro que va a poder resolver una serie de problemas que antes nos llevaba un día o una semana, la máquina lo va a poder hacer en un par de minutos, un par de segundos. Si tienes que hacer una nota periodística para la revista y normalmente tienes que elaborarla un día, 2 días, la máquina te va a tirar ya en un par de minutos el escrito, en donde vas a tener que retocarlo y por lo tanto lo vas a resolver. Por decir una cosa, ¿no? Claro, es decir, claro. Digamos, facilita muchísimas tareas humanas que normalmente... y bueno, una preocupación indudable también es que muchos investigadores ya están diciendo, es decir, en el 2030 el 40% de los trabajos que nosotros cotidianamente vemos van a desaparecer, No van a existir. van a ser reemplazados Exacto. por la máquina. Entonces tendrá que haber un acuerdo social de los gobiernos, de los estados, con las empresas para poder resolver este problema de que va a haber una desocupación, no porque falte desarrollo, sino por una falta de, digamos, por este caso, de una sustitución de la máquina por esa tarea que normalmente hace el humano. Bien, bueno, ojalá no perdamos humanidad en el camino, ¿no? Bueno, Daniel, de la inteligencia artificial nos vamos a la biología. Y a ver, esta pregunta tiene intencionalidad de llevarte hacia un lugar. Todos los fósiles
que se han encontrado en la provincia de San Juan son de un tamaño pequeño, podríamos decir. Sí. ¿A qué obedece esto y en qué te viste involucrada con un fósil que no era pequeño? Claro, no, es interesante la pregunta porque es algo que por ahí me tomo un tiempo para explicarlo, y es justamente porque en San Juan la mayoría de los yacimientos fosilíferos que estudiamos, donde hay vertebrados, donde hay dinosaurios, son de una edad, que es la edad triásica, que es el primer periodo de la era de los dinosaurios, que es la era mesozoica. En el Triásico, al principio, digamos, de esa historia, muchos grupos de vertebrados, todos los que conocemos ahora, que son 5, son las aves, son los reptiles, mamíferos, dije aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios. Los 5 grupos aparecieron, que son los que dominan la Tierra hoy, aparecen en el Triásico. Entonces, todo lo que conocemos en el Triásico da idea de origen, de principio de la evolución. Y como todo principio, estos animales que se hicieron gigantes en un momento, en el principio eran bichos muy pequeños, eran formas chiquitas. Y a medida que fueron evolucionando, algunos de esos grupos, como los reptiles, en este caso los dinosaurios, en algún momento se hicieron gigantes, pero en algún momento, ese momento fue 100 millones de años más tarde de que habían aparecido. Estamos hablando de 230 millones de años atrás, o sea que más o menos en la mitad del tiempo que estamos hablando, ahí es cuando se hicieron gigantes. La novedad que dimos a conocer desde San Juan es que justamente en este momento, donde no eran gigantes, donde era el origen, donde era el principio de los principales grupos que conocemos ahora, aparece una nueva especie de dinosaurio que bautizamos en femenino como Ingentia prima, como el origen del gigantismo. Encontramos un dinosaurio grande, gigante, para un momento donde todavía en el mundo no se conocían animales gigantes. Entonces, ahí hicimos hincapié y ahí es donde focalizamos muchos de los estudios. Ya te voy a preguntar por qué Ingentia prima, pero desde la biología, ¿se puede explicar por qué o sea, tenía que ver con la evolución, ¿no? Esto de pasar de este tamaño que tenían a ser mucho más grandes. Bueno, esa es una de las preguntas que nos seguimos haciéndonos muchos paleontólogos en el mundo. ¿Por qué se hicieron gigantes? Porque no hay registros antes de estos animales ni después, actualmente, de niveles de gigantismo tan bien representados, digamos. Entonces es una pregunta que nos seguimos haciendo, ¿por qué se hicieron gigantes? Y justamente la biología actual es la que nos da muchas de esas respuestas o posibles respuestas. Estamos seguros que no hay una única respuesta a eso, sino que es un conjunto de cosas. Nosotros lo que pudimos aportar desde estos hallazgos acá en San Juan, lo que pudimos ver es diferentes cosas. Por un lado es la forma de crecimiento, cómo es que crecían estos animales, porque no es cuestión de crecer y hacerse gigante de tamaño, digamos, claro. Porque por más que comas mucho no creces, engordás. Claro. En tal caso, y en los animales de vida silvestre pasa lo mismo. Entonces, digamos, su genética tenía que estar preparada para poder dar camino hacia el gigantismo. Y una de las respuestas que encontramos es en el patrón de crecimiento, y esto de los huesos, ¿no? Y esto lo hicimos a partir de análisis histológicos que se llaman, que es cortar los huesos del animal, con los huesos largos, generalmente son el fémur, que es el hueso que va de la cadera a la rodilla, es el hueso más largo de los esqueletos, de cualquier esqueleto, de cualquier vertebrado, o los huesos del brazo. Entonces, lo que se hace, se corta y se saca una lámina de hueso y se analiza bajo microscopio, y eso lo que nos dio es un patrón de crecimiento muy diferente a los que se conocen actualmente, que, por decirlo rápidamente, es estos animales nacían, este grupo, ¿no?, que se hizo gigante, nacían, y como pasa actualmente, por ejemplo, con los animales más grandes que conocemos en la actualidad, por ejemplo, los elefantes, sí. ¿Cuál es el patrón de crecimiento que tienen estos animales gigantes actuales? Es que estos animales crecen y en muy poquito tiempo, en un par de años, el bebé llega a tener un tamaño de un juvenil en muy poco tiempo. Y eso está relacionado como estrategia de defensa, porque es mucho más vulnerable una cría recién nacida, claro, que un juvenil. Entonces, por más que sea una cría recién nacida, pueden alcanzar tamaños grandes en muy poco tiempo, un par de años. Y luego empiezan un patrón de crecimiento como el de nosotros, que crecemos lentamente hasta que ya no creces más. Estos animales gigantes, lo que aporta Ingentia es que estos animales
nacían, en muy poco tiempo llegaban a tener un tamaño grande y esto lo hacían cíclicamente, no es que después este patrón se disminuía como pasa actualmente, iba creciendo a poquito, sino que en ciclos que podían durar un año se disparaba el patrón de crecimiento a niveles 3 veces más rápido de lo que conocemos ahora. Eso lo vimos a través de los huesos y bueno, era una de las respuestas de por qué se pudieron hacer gigantes. Muy interesante, la verdad que es apasionante, ¿no? Indagar en estos temas. Y yo sé que no te gusta mucho que te pregunten. A ver, ¿qué? Pero ¿por qué nombre femenino a Ingentia Prima? A mí me encanta que me lo preguntes, porque es la posibilidad que tengo de decirlo. Mirá, porque ¿por qué no? Es la respuesta. Ahí está. Digamos, en los animales que nosotros estudiamos, que son animales que vivieron hace 200 millones de años, es prácticamente imposible saber el género. Si encontramos hoy un esqueleto de Eoraptor, Herrerasaurus, estos dinosaurios famosos de San Juan, si era un macho o una hembra, no hay manera de saberlo. Casi imposible. Hay muy pocos ejemplos en el mundo donde se sugiere que podía ser una hembra por la cantidad de calcio que tenían en los huesos, que eso está relacionado con las aves actuales, que a la hora de poner huevos tienen un mayor nivel de calcio en los huesos, relacionado con las cáscaras de los huevos. Entonces se pueden hacer inferencias en fósiles, en algunos, porque no todos preservan el material original. Entonces, bueno, es prácticamente imposible, pero tradicionalmente los dinosaurios se bautizan en masculino, sin tampoco saber si eran machos. Entonces, bueno, junto con el doctor Ricardo Martínez, que bueno, es quien me enseñó de paleontología, él tuvo la idea de decir, bueno, y si no sabemos si es un macho, y hablando del feminismo y de este colectivo de mujeres y de cosas que hablamos, que se necesitan ser habladas del colectivo feminista, no como una rivalidad, sino para poner en valor, decidimos darle nombre en femenino a Ingentia Prima. ¿Hubo resistencia? Ninguna. ¡Qué suerte! Ninguna, y tuvo muchísima repercusión. De hecho, nosotros lo pusimos como un dato de color, no es que, digamos, a nivel terminó científico, siendo la noticia. Y terminó siendo el foco de la noticia. Digamos, dentro de la comunidad científica ese dato no le importa a nadie, está en femenino o masculino. Pero bueno, lo bueno que siempre lo digo, esto transgredió los límites de la comunidad científica, por suerte, porque de eso se trata la divulgación. Y bueno, y pasó el foco al si era dinosauria o dinosaurio, y eso nos permitió hablar muchísimo más de patrones de crecimiento, de evolución, de gigantismo, y bueno, eso estuvo bueno. Como en todas las cosas importantes de la vida, si bien Daniel y Cecilia han hecho un camino desde lo personal muy fecundo, muy importante, nada se consigue si no es con un trabajo en equipo. Así es que vamos a decir dónde trabajan cada uno de ellos. Cecilia. Bueno, yo soy parte del equipo del Instituto y Museo de Ciencias Naturales, que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, y bueno, soy investigadora del CONICET. ¿Y Daniel? Yo en el Instituto de Automática de la Facultad de Ingeniería. Ahí, que también tiene gran cantidad de claro, y que es, digamos, de relación dependencia con CONICET, el instituto. Digamos, también, uno de los institutos de doble dependencia. Bueno, hemos hablado en alguna oportunidad de lo que significa ser un instituto de doble dependencia de la universidad y del CONICET. Bueno, la verdad que ha sido la mejor manera de celebrar a la ciencia y a los investigadores e investigadoras en el día de hoy con la presencia de ustedes acá. Yo les agradezco muchísimo porque miren, ustedes no se imaginan lo que trabaja esta gente. Así es que, de verdad, muy agradecida Cecilia, Daniel, por el hecho de que hayan venido hoy aquí a acompañarnos. Y bueno, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, vamos a seguir hablando de paleontología. Así es que, bueno, y tienen la generosidad de que cada vez que los llamamos, aquí están. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros nos despedimos porque así pasó en un suspiro. ¿Vieron que se pasa rápido el programa? Pasó en un suspiro nuestros temas de hoy. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene a la misma hora. Gracias.